Hola, bienvenidos a Cuentos de Papá Homeschooling. Somos una familia que educa a sus hijos en casa, o sea, hacemos homeschooling, con nuestras dos hijas de 2 y 4 años, y hoy quiero darles la segunda parte de la entrevista a la maestra de preescolar. En la primera parte, pues hablamos la importancia de no hacer parqueadero de niños y sobre todo la importancia de leerle a sus hijos. En esta segunda parte, pues quizás exploramos un poco más la lectura, pero la lectura de los padres. O sea, qué debemos leer y cómo debemos instruirnos nosotros, los padres, para poder proveer una mejor educación a nuestros hijos homeschooling. Espero que disfruten la entrevista y que puedan sacar lo mejor de ellas. Nos vemos. Bienvenidos al canal Cuentos de Papá Homeschooling. Esto es una bitácora donde plasmamos las aventuras, los tropiezos, los altos y bajos de un padre que educa e instruye a sus hijas sin escuela. Esto es un canal para expresar mis vivencias, de enseñar a mis hijas las habilidades y conocimientos necesarios para tener una vida de éxito. Aquí derrumbamos mitos, mentiras y afianzamos la educación e instrucción de los hijos de la manera más eficiente. Sean bienvenidos todos los padres y madres que deseen aventurarse a educar a sus hijos desde casa, sin escuela. Si le gusta, suscríbase. Y si cree que le pueda servir a algún padre, envíeselo. Aprendamos en comunidad y eduquemos personalizado. ¿Cuán importante es escoger un maestro en la etapa, digamos, preescolar, primaria? Un maestro que sea, no es un maestro que nos agrada, es un maestro que sea significativo, para el éxito del futuro de ese niño. Bueno, escoger el maestro es, primero que todo, brindarle la confianza al maestro. Ahí ya usted tiene que brindarle la confianza al maestro de que él lo va a hacer bien con su hijo, ¿cierto? De que él va a tener una buena educación con su hijo. Y lo que hablábamos al principio, para que usted tenga un excelente maestro, usted como padre, lo que hablábamos, tiene que involucrarse. ¿Cómo está mi hijo? ¿Qué nivel va? Entonces, es importante de que el maestro también se sienta respaldado por el padre de familia, porque ahí es donde el maestro va a tener el compromiso no solo con el niño, sino con el padre, con papá y mamá, de que lo que ella está llevando al aula de clase es importante en casa y se está afianzando. Entonces, ahí, eso es muy significativo para los niños en la etapa preescolar, que es de pronto mi mayor experiencia. Mi mayor experiencia ha sido con los niños más pequeños. Entonces, cuando yo de pronto estoy haciendo una dinámica, estoy trabajando una didáctica con el niño, pero yo necesito que el padre de familia se interese por lo que yo estoy haciendo. Entonces ahí ya yo como maestra me estoy comprometiendo con el padre y así, como te dije al principio, estamos trabajando en equipo. Entonces es muy importante. Esas son mis hijas. Atención, padres que educan a sus hijos en casa. Si eres apasionado en proveer una educación de calidad en tu casa o eres parte de la comunidad de homeschooling, Cuentos de Papá Homeschooling te presenta la oportunidad de ser parte de la Asociación de Padres Educadores de la Florida. Con el cupón de descuento de $10 que ves en pantalla, puedes ahorrar en tu membresía anual. La Asociación de Padres Educadores de la Florida provee información actualizada sobre las leyes que protegen a los niños homeschool. Además, usted podrá encontrar una lista inmensa de planes de estudios, recursos educativos, descuentos, lugares de interés e información sobre la convención de homeschooler más grande de los Estados Unidos. No pierda la oportunidad de usar el cupón de descuento al inscribirse. En la descripción de este video puede usted encontrar más información y el enlace a la página web. O sea, un niño homeschooling no es nada más que el padre sin la maestra. O sea, sin el proceso escolar detrás. Sin alguien que haya ido a una escuela a estudiar psicología, a estudiar una pedagogía, un método. Yo, por supuesto, no tengo una metodología de enseñanza. Yo voy enseñando lo que me va saliendo. Exacto. ¿Qué me dirías? ¿Qué me faltaría? ¿Qué libro? ¿Qué me tengo que leer? ¿Qué me tengo que estudiar? Porque
a la universidad no voy a ir. O sea, ese puede ser un gran camino, ser maestro, convertirme en maestro, pero no es lo que quiero. Porque yo tengo mi propia profesión, mi esposa tiene su propia profesión. ¿Qué me tendría que leer? Bueno, no conocía este método, el que estás aplicando con tus niñas, pero lo admiro. Y como te dije al principio también de la entrevista, la primera escuela es la casa. Entonces, si estás ahí en esa primera base de que la primera escuela es la casa, entonces puedes leer, por ejemplo, a Piaget, puedes leer a Montessori y de pronto ir relacionando esas etapas que tienen de pronto tus niñas ahora, esas edades, las puedes ir relacionando porque hay de pronto en esas teorías, en esas corrientes, enseñan bastante. Admiro ese método, lo admiro bastante porque yo personalmente soy de colegio, soy de la escuela, soy de los niños, soy del aprendizaje significativo, de lo que ellos van a aprender de mí, pero entonces ahora yo veo lo que tú estás implementando, lo aplaudo, estás en la libertad y de pronto sin ir a la universidad de irlo a aprender, yo fui a la universidad a aprenderlo, usted lo está haciendo de manera empírica. Sí, soy un gran empírico. Pero lo está haciendo bien porque ya te mostré de pronto un cronograma de lo que yo hacía o de lo que yo hago en el colegio y ya eso lo tienes implementado como estructura de padre homeschooling, padre que vive en casa. Sí. Exacto. ¿Qué te falta? ¿Qué le puede faltar? O de pronto, ¿qué le podemos decir a los padres que nos están viendo esa entrevista? Debemos de hacer un cronograma porque como hay tantas ideas, hay tantas actividades, tantas cosas que le podemos enseñar al niño, entonces me causa curiosidad porque me estás diciendo, ya ellas se saben esto, ¿qué más les enseño? Sí, excelente, ya les enseñaste, ya les diste la base, pero todo hay que reforzarlo para que el conocimiento ya quede específico. Por eso se llama aprendizajes específicos. ¿Qué necesita? Como hicimos en la universidad, leer y estructurarse. ¿Qué quiero desde el principio del año? De enero a febrero, de febrero, así, por meses. Casi siempre, yo como maestra, cuando hago mis planeaciones, yo lo hago para un afianzamiento de 3 meses. De 3 meses. En 3 meses el niño debe saber esto y esto. En 3 meses, clarito lo debe saber. Eso mismo lo puede hacer usted. De que dase un cronograma en qué tiempo mi niño debe de aprender a leer. Porque no es que llevemos actividades sueltas y que queden así volando, no. Necesitamos bases para que todo el trabajo que usted está implementando, toda esa creatividad quede, de verdad que quede significativa. Porque, Robert, los niños aprenden lo que van a aprender. Para un futuro lo van a aprender desde los 2 a los 7 años. Desde los 2 a los 7 años. De ahí usted a los 7 años puede soltar tranquilamente qué aprendió mi hijo y ahí se puede ir el niño en lo que sabe. ¿Qué le puedo decir yo a usted? Si es lo que usted desea como padre, usted y su esposa desean como padres de que la educación de sus hijas sea implementada en casa, o sea, la lectura. Deben de estar no leyendo de pronto solamente informándose en lo que dice las redes o de pronto lo que esté en el internet. Claro, el internet nos sirve bastante, pero específicamente yo recomiendo mucho la lectura de libros, porque ahí usted puede recapitular, mirar, observar, analizar todo lo que sus hijas necesiten según las etapas de edades. Algo que me parece de pronto muy importante, llevar como un control de lo que van a aprender, llevar un control en lo que van. Por ejemplo, si ya usted les está enseñando las vocales y los números, entonces de que ellas queden en base de eso, queden bien y no saturar.
no saturar, porque entonces de pronto la información tiende de pronto como a confundir. Exacto. A confundirlas. Sí. Y de pronto entonces usted no va a lograr su objetivo de que ellas tengan un aprendizaje, un buen aprendizaje. Okay. Un buen aprendizaje. Entonces, estructurar todo lo que usted, por las edades, obviamente, claro. Por las edades. Y teniendo en cuenta, Robert, de que usted tiene 2 niñas con edades diferentes, una que tiene 4 años y otra que tiene 2 años. Sabemos que el aprendizaje no puede ser igual, pero sí lo podemos transversalizar con ellas. Lo podemos transversalizar de que si a ella le gusta dibujar, hacer el número 2 y ponerle muñequitos y patitas y bueno, todo florecitas, y la otra niña, la más grandecita, ya lo hace más preciso. Hay que enseñarles hay que enseñarle a la pequeñita de que los números son los números. De que los números son los números y nos llevan florecitas, y entonces para que ella tenga una madurez en cuanto a su aprendizaje. Me hablaste de 2 cosas, te la voy a separar un poquito, pero uno es la lectura. La lectura es sumamente importante. En los niños, 2 preguntas sobre eso. Uno, ¿cuán importante es que los padres le lean a sus hijos? La mamá o el papá, o los 2 juntos. Y 2, vamos a empezar por ahí. ¿Cuán importante es que los padres le lean a sus hijos? ¿Y cuál es el mejor momento para el día? Bueno, en cuanto a la lectura, debemos de enseñarle, de verdad que yo lo digo por experiencia pues con mi hija, de que sus niños creen sus propias bibliotecas, de que tengan sus bibliotecas, los cuentos que a ellos les llame la atención. Yo con mi hija y con el papá de mi hija, siempre para dormir, siempre le contaba una historia, les contábamos un cuento, pero porque estábamos juntos, ¿cierto? En ese momento. ¿Qué edad tenía la niña cuando creció? La niña estaba entre 8 años, 7, 8 años, y se le leía. Para que, porque yo digo, Robert, que ahora se ha dejado mucho los libros. Sí. Ahora se ha dejado mucho los libros y estamos, como te dije, estamos mucho en la internet, en lo rápido. Tenemos más información, entonces, pero leemos menos. Necesitamos que los niños, independientemente como la educación que tú estás dando o de pronto la educación en el colegio, necesitamos que los niños piensen, leen, formen, analicen. Entonces, es muy importante que papá y mamá se sienten en su lugar de su sala o de su comedor, bueno, y lean algo nutritivo, que sea importante. Un tema, porque cuando entonces como ya usted le formó y le desarrolló a su hijo por la lectura, su hijo cuando su hija tenga 15 años, va a leer cosas importantes, va a hablar cosas importantes. Va a hablar cosas importantes. Va a estar seguro de lo que está hablando. Porque tuvo una información desde pequeña y tuvo un modelo de que sus padres la llevaran a ese ejercicio de leer. Porque ahora los niños estamos dejando que los cuentos ya los cuentos no los estamos utilizando. Los cuentos de libros no los estamos utilizando. Estamos utilizando los cuentos del televisor o los audiocuentos. Claro, me gustan los audiocuentos, pero es bueno de que usted pueda leer con su hijo o usted le cuente una historia y usted preguntarle, ve, ¿qué te gustó de esa historia? Ve, ¿y de qué color estaba vestida la princesa? Mira, o sea, porque ahí está el niño, está la niña, está reconociendo, está procesando una información, pero desde desde lo que le quedó. Yo recuerdo, yo vengo de una familia que lee. Excelente. En mi casa había un cuarto para biblioteca. Había uno que era la biblioteca, y ahí estaba haciendo una biblioteca. Y claro, a veces uno cogía libros que uno no entendía la palabra. Y yo recuerdo de mi abuela, y sobre todo una tía mía que
tenía una biblioteca mucho más grande que mi abuela. Y ella me decía, es que ese libro no es para ti. O sea, si tú no sabes qué significa esa palabra, ese libro no es para ti. Coge los libros tuyos. Entonces, ahí te empezaban a diferenciar, claro, eran libros para adultos, de poemas de adultos. O sea, había libros para adultos y había libros para niños. Pero yo recuerdo que leer mucho, primero ahí conocí el diccionario. Mi abuela siempre me mandaba para el diccionario, siempre. Abuela, ¿qué significa esta palabra? Ahí está. De hecho, yo tenía el pequeño Larousse. O sea, había el grandote y había uno pequeñito de bolsillo que era el mío. Ajá. Y ahí aprendí yo muchas palabras porque, claro, después se jugaba con eso. Claro. Pero muchas veces se leía para aprender a escribir mejor. Totalmente. A veces no era la comprensión, lo importante no era la narrativa, sino que era ¿y dónde va la tilde? ¿Y dónde va la tilde? ¿Y dónde va la coma? Y eso es uno. Y lo otro es la imaginación. Imaginación. Yo recuerdo, por ejemplo, leerme, no sé, Robin Hood. Y el concepto de Robin Hood que yo tenía no es el concepto que tenía Robin Hood de las películas de Universo, por ejemplo. Exacto. Ahora todo el mundo sabe quién es Robin Hood, de qué color es, de qué alto es, cómo es, si es fuerte, pero antes no, antes se sentaban los muchachos, yo recuerdo sentarme con los muchachos a describir cómo era que Robin Hood tiraba la flecha y habían 7 muchachos, como se habían leído libros, el mismo libro, pero la historia aquí era diferente. Y eso, la imaginación. La imaginación. Yo recuerdo leer mucho libro. Cosas estoy de acuerdo contigo. O sea, ahora tenemos más información, pero leemos menos. Tenemos más poder de comunicación, pero nos hablamos menos. Porque nos estamos enmudeciendo. Sí. O sea, las herramientas tecnológicas y todo lo que viene en redes sociales, todo es excelente, porque es un medio de comunicación y es un medio de aprendizaje excelente. Pero eso es lo que tenemos que empezar a trabajar los padres de familia, que los niños no sean niños mudos, niños sin imaginación, o niños que de pronto se les dice, te entrego este cuento. Lo ojeé, lo miré, ya, pero no lo leyó, no se metió en el personaje. Eso es lo que en realidad hay que empezar desde los hogares, porque yo digo que el hogar, el papá, mamá, es lo que deben de alimentar. Ahora, ¿cómo podemos llevar de pronto una lectura imaginaria? O sea, yo en mis aulas de clase, yo tenía el rincón de lectura. Entonces yo cuando, por ejemplo, mis niños terminaban la actividad, lo que estuviéramos haciendo, entonces yo les decía, váyanse para el rincón de lectura. Mire a ver qué encuentra para que me cuente y me diga qué aprendió. O sea, los introducía a ese deseo por mirar, por leer, por pensar, porque necesitamos ahora que los niños, como nosotros, que piensen y analicen todo lo que hay en su alrededor. Sí, y estoy al 100% de acuerdo. Que los niños, o sea, los niños de hoy les hace falta no solo ver una manzana en un televisor, pero ver cómo huele la manzana, cómo se siembra una manzana, ¿cuál es la forma? Cómo crece una manzana, qué color. Hay y yo sé que viene de su textura, su sabor, y me gusta ese consejo que das, que es que los niños vivan la experiencia, que se suban arriba de una silla, que vean la altura, que se metan debajo de una silla y que vean que la silla es más grande. O sea, la experiencia de vivir las cosas, claro, porque es lo que les llama, y la lectura. Yo he leído muchos psicólogos que prohíben el iPad hasta los 10 años. Digo el iPad, pues decir el iPad, digo la computadora. Creo que es una herramienta magnífica, yo no digo que no. No, es que todo, al saberlo manejar, todo es magnífico, pero los niños tienen que saber leer. Saber leer y escribir, porque el que sabe leer, sabe escribir, y el que sabe escribir, sabe pensar. En mi país hay el héroe de la patria, el que creó ¿cómo se llama el de Colombia? De Colombia, Venezuela. Simón Bolívar. Simón Bolívar. Como el Simón Bolívar de ustedes, el mío se llama José Martí. Y él decía, saber leer es saber andar, pero saber escribir es saber ascender. Ascender, exacto. Ahora, los padres,
porque los padres son un apoyo y te agradezco mucho el hecho, y en estos momentos te lo agradezco, la conversación que no hemos tenido aquí delante, porque como padre uno quiere lo mejor para sus hijos. Sí, totalmente. Pero también queremos que otros se encarguen de lo mejor de mis hijos. Y me gusta mucho el tema de la importancia de que el papá y la mamá se haga cargo de la educación. O sea, los maestros son asistentes de lo que no sabemos. Porque todos no tenemos que saber. Y como homeschooling, me pasa mucho. La gente me dice, bueno, ¿y tú le vas a enseñar todo? No, para eso están los maestros. En este caso, por ejemplo, mis hijas hablan otros idiomas y yo muchos de esos idiomas no sé. Totalmente. Yo hablo el español por teléfono y español y por teléfono. Y aprende estrategias. Y sé decir, me da un huevo frito en inglés, no me muero de hambre. Pero es importante, uno siempre está preocupado como papá homeschooling, ¿quién va a educar a los hijos? Y como papá homeschooling, la gran diferencia que hay, y yo se lo digo siempre a todo el que me escuche, no es que alguien más le va a la educación, nosotros somos los encargados de educar, asistido por las personas que saben, porque todo el mundo no sabe todo. Pero te agradezco primero la entrevista. Oficialmente aquí queda registrado que le agradezco la entrevista, pero le agradezco el consejo que como maestra, o sea, el punto de vista profesional que no lo tengo yo. Siempre es bueno buscarse un profesional que nos guíe. Hay papás que compran los currículos. En este caso yo todavía no he comprado primero, pero sí guiarse por un profesional que me diga qué está mal en mis hijos y cómo poderlo solucionar. Te agradezco muchísimo. Sí. Nos vamos a seguir en contacto porque indiscutiblemente me vas a seguir enseñando a mí cómo educar a mis hijos, cómo meterlas en cintura, sobre todo a las niñas mías. Y nada, muchísimas gracias. Te deseo un feliz día de Thanksgiving, un feliz día de Acción de Gracia. Que agradecemos a Dios ante todo. Amén. Por todo lo que tenemos y feliz Navidades. Bueno. Gracias, Marisol. Con mucho gusto, Robert. También quiero decirle a tus seguidores, apoyemos los niños, independientemente la edades, pero desde que el niño esté en casa, independiente si está pequeño, si ya está preadolescente, si ya está adolescente, apoyarlos en todo lo que ellos quieran conocer, experimentar, explorar, y no decirle a los niños, infundirles, no lo hagan, no. Primero miremos, analicemos con ellos, por eso nosotros como padres somos el primer punto de apoyo. Entonces, como consejo a tus seguidores, apoyar a los niños, apoyarlos en todo el tiempo. Y bueno, yo lo felicito a usted por este proyecto y por estar en esta metodología que la estoy aprendiendo acá. No la conocía, en mi país nunca la había trabajado, nunca la he escuchado. Y me gusta mucho todo lo que has implementado porque, como dije, tiene las estrategias que yo me he puesto a pensar durante noches, qué voy a hacer, qué voy a enseñar, qué les llevo, qué les gusta, y ya las tienes implementadas desde lo empírico, pero con mucho gusto, aquí estoy, me puedes volver a invitar con otro cafecito. Con otro café, siempre con un café. Y bueno, mucho éxito, Robert, mucho éxito y muchas bendiciones con este proyecto. Amén, son el futuro. Bueno, gracias. Y hasta luego todos los televidentes. Muchas gracias, aquí los dejo. Espero que hayan disfrutado la entrevista y saben, cojan lo mejor de esta entrevista, escuchen a un profesional. Indiscutiblemente como padre yo doy mucho amor, mucho cariño, tengo virtudes, tengo valores y eso es lo que quiero transmitir, pero también quiero transmitir de una manera profesional. Nada, éxitos, gracias por la entrevista y muy buenas tardes.